En Guatemala, el déficit de la educación se desarrolla ante la falta de cobertura educativa a nivel medio. La tasa de escolaridad a nivel primario es de 85% y en nivel básico el 44%. En el tema de la semana de Telediario, educación. Los grandes retos para las autoridades en este tema es el presupuesto, la voluntad política y la participación ciudadana. Este domingo 22 de noviembre en Telediario Dominical, el tema, la educación. Saludarlo y ver que ya está puntual en su cita de Telediario al mediodía, en donde por supuesto ya lo estábamos esperando. Y lo estábamos esperando porque ya estamos listos para presentarle lo más completo de la información. ¿Qué te parece, Karen? Si como siempre empezamos con nuestros titulares. Servicio de transporte hacia la antigua Guatemala irregular ante extorsiones a pilotos de ruta. Ante falta de insumos y medicamentos, consulta externa de Hospital de Huehuetenango cierra servicios. Culmina el foro de competitividad. Empresarios y entidades del Estado acuerdan trabajar en conjunto. En medio de celebración de feria encuentran cuerpo de hombre lapidado en Cobán. Maestros son capacitados en materia de prevención de consumo de drogas en estudiantes. Presuntos yihadistas residentes en París se preparaban para nuevos ataques, pero fueron sorprendidos durante un operativo. Hubo 2 muertos. La delegación de atletismo de Izabal se proclamó campeona del Campeonato Nacional de Atletismo. Ahora sí nos concentramos de lleno en la información, y es que la Dirección General de Transporte pues carece de datos de una gran cantidad de pilotos del servicio extraurbano. Y los necesita justamente para poder aplicar sanciones cuando ocurran accidentes. La Dirección General de Transportes da cuenta que en el presente año han logrado reunir en su base de datos más del 80% de las identificaciones de pilotos del servicio de transporte colectivo y del transporte pesado, para ser presentadas a investigadores al momento de que se registre un accidente. De acuerdo con la información, en el presente año se ha logrado la detención de un operador del volante por colisionar un vehículo. Nosotros llevamos ahorita ya casi un 85% de base de pilotos de carga y de transporte extraurbano, que en el transporte extraurbano hoy ya tenemos la facilidad de que a la hora de un accidente y el piloto se da la fuga, nosotros ya tenemos la fotocopia de la licencia y quién maneja esa unidad. Hace poco en el accidente de Quiché, aparte de que el piloto estaba dentro de la unidad, nosotros logramos detectar quién era, porque al final cuando hay un accidente las emergencias o los bomberos se llevan a los heridos y de ahí cuesta mucho detectar quién es el piloto. Cuando nosotros, el MP nos pidió la información, presentamos nosotros la copia de la licencia del piloto y casualmente él iba dentro de la unidad todavía. En el presente año, según el informe, se han contabilizado poco más de 320 accidentes de tránsito y es menor la cifra en comparación con años anteriores. Telediario, información actual. Pero y aparte de eso, se redujo la cantidad de buses que cubren la ruta desde Antigua Guatemala a la capital y viceversa. Claro, y los motivos son las amenazas por parte de grupos de extorsionadores. Derivado de posibles actos de extorsión efectuados por grupos delincuenciales contra el servicio colectivo. Durante la jornada de este miércoles se pudo observar pocas unidades de la ruta que conduce de la capital hacia la Antigua Guatemala y viceversa, ya que se indicó han sido objeto de llamadas telefónicas por grupos delictivos para exigir el denominado cobro de extorsión. Ante esta situación, varias unidades policiales fueron destacadas para resguardar las áreas de transbordo de usuarios. Nos estamos enfocando a la seguridad preventiva,
tanto de pilotos y usuarios del transporte colectivo que circulan específicamente en las arterias principales. Digamos acá lo que es la calzada Roosevelt, San Juan, Periférico, Avenida Petapa. Y las amenazas existen en contra de todos, tanto de pilotos como de usuarios. Por eso mismo pues están haciendo patrullajes y acciones preventivas para evitar ese tipo de ilícitos. De momento se continúa con la presencia policial en distintos puntos de la calzada Roosevelt en la zona 11. Asimismo, se desarrollan operativos en zonas de la capital. Telediario, información actual. Bueno, y ya va siendo tiempo de que la población pues se prepare para la temporada de frío que se dejará sentir desde la próxima semana. Así que les recordamos abrigar bien a las niñas y niños y los adultos mayores. La transición de la temporada lluviosa a fría de fin de año, según el pronóstico del INSIBUME, se registrará en todo el país durante la próxima semana y abarcará hasta el mes de febrero del próximo año. De acuerdo con el titular de la entidad, durante los siguientes días continuarán registrándose lluvias dispersas en todo el país durante la tarde y noche. No se ha establecido plenamente la época fría que es correspondiente a este mes. Hemos tenido lluvias fuertes en la parte norte del país, especialmente en el área del Petén, las Verapaces y la franja transversal del norte, así como en lo que es la meseta central. Esta situación de inestabilidad va a continuar toda esta semana. Vamos a tener de hoy lunes hasta el miércoles con lluvias en la tarde y noche de manera dispersa. Puede haber un periodo de que no llueva en esta semana, pero va a volver a llover el fin de semana. Esperamos que hasta la cuarta semana prácticamente las condiciones ya se van a normalizar, aunque por el momento no hay un frente frío que nos vaya a afectar, pero las condiciones persisten y es más, persisten las condiciones de temperaturas bajas. El experto titular de la entidad del clima recomienda a la población abrigarse para evitar enfermedades típicas de la época fría, que es parte de finales e inicios de año. Telediario, información actual. Así que por favor, tómelo muy en cuenta. Y en otro tema, los miembros de la Junta Electoral Departamental y la delegada del Tribunal Electoral entregaron las credenciales a los representantes de los 16 consejos municipales que resultaron ganadores en las elecciones del pasado 6 de septiembre. Entre los cargos figuran alcaldes, concejales y síndicos de las comunas del departamento de Zacatepeques. Ellos asumirán sus cargos el próximo 15 de enero en los edificios municipales, donde se realizarán los actos de entrega del mando. Quienes no asistieron a la entrega tendrán que solicitar la credencial en las oficinas del tribunal. Y ahora tenemos importante información desde la Torre de Tribunales con nuestra compañera Carla Mejía. Buenas tardes, Carla. Adelante con tu informe. Así es, compañeros, buena tarde de miércoles y nosotros les estamos informando desde acá del organismo judicial donde permanecen las inconformidades o el desacuerdo en cuanto al traslado que se hizo de los privados de libertad que estaban en Matamoros al centro Mariscal Zavala. Sin embargo, también Haroldo Mendoza Mata, quien él fue procesado por los delitos de asesinato, asociación ilícita, entre otros, él también pues indicó acá ante el juez Miguel Ángel Gálvez su inconformidad sobre el traslado que se hizo de Mariscal Zavala al Infiernito, ya que según él menciona, pues tiene peligro de que lo puedan asesinar o que le pueda pasar algo. Por ello es de que el abogado defensor de Haroldo Mendoza Mata también pues mencionaba de que a él se le hizo el traslado a Mariscal Zavala hace un año debido a que cuando estaba en Matamoros supuestamente el reo Byron Lima, además de Jairo Orellana, quien ya fue extraditado hacia Estados Unidos, intentaron matarlo. Por ello es que ellos mencionan que él debe permanecer en el Mariscal Zavala. El año pasado, cuando fue trasladado inicialmente, cuando fue capturado mi patrocinado, fue trasladado a Matamoros. En Matamoros hubo un incidente, el cual no sé si todos conocen, pero fue público. Jairo Orellana atentó en contra de su vida.
Derivado de lo anterior, pues entendemos de que hubo cierta concertación entre Jairo y Byron, pero son temas que originaron el traslado de mi patrocinado a Mariscal Zavala y que el día de hoy pues el director general del sistema penitenciario no tomó en cuenta para realizar este traslado tan arbitrario en la forma como lo hizo, ¿verdad? ¿Se presentó en algún momento denuncia? En la diligencia que se llevó a cabo en el juzgado B de mayor riesgo, el abogado defensor indicaba que fueron 6 personas las trasladadas de Mariscal Zavala de una forma ilegal. Entre ellos se encuentra Víctor Diegues, quien él fue sentenciado en su oportunidad en el año 2013 por ejecuciones extrajudiciales del caso conocido como Pavón. También hay otras 2 personas que fueron procesadas en esta misma carpeta judicial. De esta forma, él menciona que es ilegal este traslado que se hizo ayer del Mariscal Zavala, llevándolos a otros lugares. Haroldo Mendoza Mata nos daba a conocer fuera de micrófono de que a él ayer le pidieron dinero para que permaneciera en el Mariscal Zavala y que de ninguna forma él se negaría a pagar lo que sea por permanecer en ese centro carcelario. Continuamos con ustedes en el set principal. Muy buena tarde. Bueno, lo cierto es que existe inconformidad ante estos traslados. Ahora nos vamos con más información, solo que de carácter internacional, con Luis. Conozcamos entonces la información del mundo. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, confirmó hoy la muerte de 2 presuntos terroristas, entre ellos una mujer con explosivos. Es el momento de hacer una breve pausa, pero por favor quédese con nosotros, enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Al regresar, ante falta de insumos y medicamentos, consulta externa de Hospital de Huehuetenango cierra servicios. Día a día desafía retos y busca posicionar su nombre en el campo de la repostería, con sueños por cumplir. Estoy a cargo aquí de la pastelería K-Company. Soy ingeniera industrial, graduada aquí en la Marroquín, pero también he tenido siempre el sueño de la repostería. Yo traía como ese impulso siempre por dentro y he tratado no callar esa voz, sino que ir luchando y luchando y luchando para poder conseguir los objetivos. Conozca la historia de Eliseta Avendaño. No se lo pierda este viernes 20 de noviembre. Solo aquí, entre nosotras. Nos encanta saber que usted se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario, apelando a la solidaridad y al corazón de los guatemaltecos. Un agricultor de San Miguel Uspantán, Quiché, necesita ser operado. Resulta que sufrió una fractura de la mandíbula con riesgo de contraer cáncer. Don Mario Cano, originario de San Miguel Uspantán, Quiché, que se dedica a la agricultura, sufrió un accidente que le dejó graves secuelas cuando se le fracturó el hueso de la mandíbula. Por esta razón, se le desarrolló un tumor el cual los médicos le dicen que puede llegar a ser cancerígeno, pero afortunadamente tiene esperanza de vida. Me dicen, bueno, vaya que vino a tiempo todavía, que no había tenido ni operación. Y bueno, me dan esperanza de vida. Y ahorita pues me piden un examen para hacerme la otra operación, para ver de dónde me van a quitar hueso, una vena y carne para hacerme nuevamente el injerto. Y no tengo pues dinero ahorita para hacerme ese examen. Deseara pues tener algún recurso para poder salir de este problema. Yo hago la lucha para sobrevivir y ayudar a mis hijos, que están muy pequeños y yo sé que me necesitan. Y es lamentable por lo que me pasa, por uno a veces los recursos no le dan la oportunidad pues para evitar esos problemas. El examen que necesita don Mario es una angioresonancia carotídea que tiene un costo de 5,000 quetzales y debe realizársela para poder operarse y así seguir con su vida y sacar adelante a sus hijos pequeños. Si usted está interesado en apoyar a don Mario, puede comunicarse al 2410-3200. A veces me siento incapaz, pero
con la ayuda de Dios todo es posible. Bueno, un estudio dice que los guatemaltecos somos bastante solidarios. Este es el momento de demostrarlo con Don Mario. Llame al 2410-3200. Bueno, y ahora vea esto, trabajadores del Hospital Regional de Huehuetenango paralizaron labores en la consulta externa, y esto debido a la falta de insumos y al pago de bonos. Pese a que organizaciones han realizado entrega de insumos para tratar de evitar que se les niegue el servicio a las personas de escasos recursos. Los salubristas amenazan con continuar con las medidas de presión para que se les pague a los proveedores, pues desde que se ha agudizado la crisis en la red hospitalaria, se ha tenido que pedir la colaboración de los familiares de los pacientes para que lleven sus insumos. La vida de numerosos pacientes del Sistema Hospitalario Nacional está en riesgo. Por eso el área de salud de San Marcos pide que productos que sean decomisados, entre ellos alimentos, los envíen a los nosocomios de la región. Paciente que asiste a un hospital público sale con palabras de aliento de las enfermeras y médicos, debido a que no existen medicamentos ni los principales insumos para su atención. Las autoridades y el personal de los dos hospitales nacionales han estado a punto de cerrar las puertas por la crisis hospitalaria que afecta a todo el país. Así lo confirmó Nehemías Santizo, director de Área de Salud de San Marcos. El hospital de San Marcos iba a cerrar por falta de cloro y por falta de detergente, que son insumos muy importantes para mantener limpio el edificio y evitar la proliferación de bacterias y enfermedades nosocomiales que se dan dentro del hospital. Y nosotros, Comunidad Ejecutora 215, que somos Dirección de Área de Salud, le hicimos una donación al hospital de San Marcos. Las autoridades han recurrido a utilizar los productos de primera necesidad que ingresan de contrabando a nuestro país y que ha sido decomisado por las fuerzas de seguridad para poder abastecer al hospital del municipio de Malacatán. Es específicamente producto decomisado que las autopatrullas en el camino lo incautan, que es con fecha de vencimiento a un largo tiempo y que está todavía útil para el consumo. Bueno, le estamos pidiendo al superintendente de las aduanas de que nos dé todo el producto comestible, específicamente huevos, que es lo que más se decomisa, huevos mexicanos, granos básicos también, que es lo que nos urge y lo que necesitamos en el hospital de Malacatán. Se espera que los nuevos gobernantes que asumirán cargos el 14 de enero de 2016 pongan su atención en temas de salud y educación. En cámara, Ardani García, Carlos Barrios, reportero. Telediario, Información Actual. Bueno, entre 6 y 8 meses de sueldo adeuda el Ministerio de Salud a los trabajadores que fueron trasladados a plazas presupuestadas en el departamento de San Marcos. Según las autoridades ministeriales, el adeudo sería cancelado a fin de este mes, cuando se cumpla el plazo que señalaron para hacer efectivo el pago. Se estima que son 3.000 los trabajadores que iniciaron el trámite para cambio de renglón y esperan se acrediten sus salarios. Y ahora nos vamos directamente a nuestra sala de redacción con la periodista Astrid Ramos, quien ya nos tiene su reporte. Buenas tardes, Astrid. Gracias, Karen, por el cambio. Muy buenas tardes a ti y a quienes nos sintonizan a esta hora por Canal 3. Y es que tenemos información relacionada al tema del Cambrai 2, pues el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial un decreto gubernativo mediante el cual el Ejecutivo prorroga por 30 días más el estado de calamidad pública en Santa Catarina Pinula para atender a los afectados por el deslizamiento de tierras en esta colonia ocurrido el pasado 1 de octubre. Con esto pues se busca agilizar las medidas y acciones para atender la emergencia. Además, en este acuerdo pues se establece que se entregue un informe circunstanciado al Congreso de la República sobre los trabajos que se realicen. Además, que bajo esta medida se debe trabajar en la construcción de la colonia Querida Familia, que es el lugar a donde serán trasladados pues los afectados por este deslizamiento de tierras ocurrido en el mes de octubre. Esta es la información que tenemos, Karen, hasta el momento que llega a nuestra sala de redacción, pero por supuesto continúe pendiente que nosotros también continuaremos actualizando. Regreso contigo al set principal. Así que se suman 30 días más al estado de calamidad. Y ahora fíjese que tenemos importante información que se genera a nivel internacional.
Al regresar, culmina foro de competitividad. Empresarios y entidades del Estado acuerdan trabajar en conjunto. Día a día desafía retos y busca posicionar su nombre en el campo de la repostería, con sueños por cumplir. Estoy a cargo aquí de la pastelería Key Company. Soy ingeniera industrial, graduada aquí en la Marroquín, pero también he tenido siempre el sueño de la repostería. Yo traía como ese impulso siempre por dentro y he tratado no callar esa voz, sino que ir luchando y luchando y luchando para poder conseguir los objetivos. Conozca la historia de Eliseta Avendaño. No se lo pierda este viernes 20 de noviembre. Solo aquí, entre nosotras. Gracias por informarse con Telediario, y este miércoles culmina en nuestro país el Foro Internacional de Competitividad. Concluirá el evento con las conclusiones sobre los diferentes temas que fueron abordados. Estas funciones resultan complejas en un contexto con altos índices delictivos y con un bajo presupuesto que permite una cobertura del 10% del territorio nacional. Fue así como la titular del Ministerio Público apeló a mayor asignación presupuestaria para cubrir el 100% del territorio nacional. Dentro del Foro de Competitividad de las Américas, digo que solo en el 2015 más de 100.000 denuncias han ingresado al Ministerio Público. Para poder alcanzar al menos 198 fiscalías más, tendría un costo total durante los 4 años de 400 millones de quetzales. El financiamiento de las necesidades del sistema de justicia y seguridad y la propuesta de nuevos impuestos fue el punto álgido. Si nosotros logramos, y yo creo que va el señor comisionado y la señora jefa del Ministerio Público en la línea correcta, van a encontrar que cada día más y más golpes al contrabando y a la defraudación tributaria van a encontrar cada día más y más esos recursos necesarios para seguirse fortaleciendo. El último homicidio se cometió el 31 de diciembre del 2015 y no se cometen más homicidios. Para resolver los que ocurrieron entre el 2008 y el 2015, a la tasa de efectividad que se ha manejado en esos años, que es un promedio del 6%, el sistema de justicia tardaría hasta el año 2031 para poder esclarecer el acumulado de hoy. Hay que buscar alguna forma, que no es un impuesto, pero hay que buscar algo que sí genere un ingreso extraordinario para poder, pero con urgencia, poder nivelar esa deuda que existe en el país, una deuda que el Estado tiene en su conjunto. Para fortalecer el sistema judicial, el juzgador de alto impacto propuso reformar la estructura de las judicaturas. Si en todo caso hay 12, 14 juzgados, ¿qué diferencia hay con los juzgados? Por ejemplo, el caso del juzgado de competencia ampliada donde estoy, que yo gano lo mismo, tengo lo mismo que cualquier juez común y corriente. Entonces, ¿por qué no transparentar todos los juzgados y que todos conozcamos procesos, como se le llama, de competencia ampliada? La permanencia de la CICI fue otro tema discutido en el Foro de Competitividad de las Américas. Todos coincidieron en la necesidad de su estadía, hasta que no se logren instituciones fuertes y transparentes. Telediario, información. Bueno, y ahora vea esto, una cultura de higiene hace mucha falta entre los guatemaltecos, con lo cual se evitarían los basureros clandestinos. Se lo decimos porque ese mal lo están padeciendo diversos barrios del municipio de Sanarate en El Progreso. La contaminación ambiental en las vías públicas continúa siendo uno de los malos hábitos de algunos malos vecinos del municipio de Sanarate, en el departamento de El Progreso. A pesar de los llamados a no tirar basura en lugares no autorizados, hay personas que lanzan bolsas a orillas de la carretera que del municipio de Sanarate conduce al departamento de Jalapa. Personas que diariamente salen a hacer ejercicio denuncian los malos olores y la propagación de enfermedades en los que se convierten estos basureros clandestinos, además de ser una mala imagen para el turismo nacional. Telediario, información actual. ONU Mujeres conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La finalidad es poner fin a esta grave violación a los derechos de las mujeres que afecta como mínimo a 1 de cada 3 féminas y niñas en todo el mundo. Se trata de una pandemia que se debe detener, por lo que el organismo mundial difunde la iniciativa Pinta el Mundo de Naranja, pon fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, con celebración de actos en todos los países del mundo, y se iluminarán con este color lugares emblemáticos de las ciudades para llamar la atención del mundo sobre este problema y fomentar la acción para eliminarla, describe la ONU. Ahora Karen Macías nos tiene más información. Y en el panorama internacional, ningún explosivo fue encontrado a bordo de 2 vuelos de Air France. Y es el momento justo de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, aún tenemos más noticias. Al regresar, en medio de celebración de feria, encuentran cuerpo de hombre lapidado en Cobán. Continuamos aquí en Telediario con más información. Un vecino de Izabal murió a pedradas en un sector de la cabecera departamental de Alta Verapaz. Su cadáver fue hallado en el campo de la feria de Cobán. De Livingston, Izabal, falleció lapidado. A un costado del cuerpo se encontró una piedra de regular tamaño con el cual le destrozaron el cráneo. En el lugar se presentaron auxiliares fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército de Guatemala para poder recabar las evidencias y capturar a los responsables de este hecho de sangre. Se desconocen los móviles, contaba con todas sus pertenencias. Al parecer el ataque fue directo. Posteriormente a las diligencias, el occiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del INASIF para la necropsia de ley. Personas que viven por el sector solicitan mayor vigilancia a los agentes de la Policía Nacional Civil, especialmente en horas de la noche, por lo desolado del lugar. Informó Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. Juan Ramírez, de 22 años de edad, fue capturado en la aldea Unión, municipio de Concepción Huista, en Huehuetenango. El sujeto fue denunciado por 2 mujeres quienes minutos antes habían sido golpeadas por él cuando se encontraban de compras en el mercado municipal del referido lugar. Al llegar, los agentes sorprendieron al agresor cuando causaba destrozos en una venta de comida rápida. Y ahora vea esto, posiblemente fueron delincuentes los que atacaron con armas de fuego una unidad del transporte colectivo en Quetzaltenango. Afortunadamente, pues no hubo daños personales. Un bus extraurbano de la ruta Translupe fue baleado en el sector del cantón La Libertad del municipio de Olintepeque. El ataque es el resultado de las extorsiones que sufren los transportistas en el occidente del país. Efectivamente, se encontraba un bus empotrado en el carril contrario de los transportes Translupe, que es una ruta que cubre de Quetzaltenango a Cabricán. Gracias a Dios, digámoslo así, no hay ninguna persona fallecida hasta el momento. Únicamente se hizo una inspección en el bus, se localizaron indicios balísticos. Según manifiestan los elementos de la División Especializada de Investigación Criminal, que fueron 2 personas las trasladadas al Hospital Regional de Occidente. Al parecer es el piloto y el ayudante del bus. Bueno, y por fin el Congreso aprobó las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Con estas enmiendas será más difícil que haya rendijas que faciliten actos de corrupción. Votos a favor, 106, votos en contra, 7, diputados 145, por tanto, habiendo mayoría, queda aprobada en su oración final. Este decreto le corresponde el número 9/2015. De esta manera, se anunció la aprobación de los 42 artículos que fueron aprobados por el Pleno del Congreso de la República, que corresponden a las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, que estará regulando la compra por excepción de medicamentos, prohíbe a familiares de funcionarios ser contratistas del Estado. Asimismo, implementa la estandarización de contratos abiertos y aplica la subasta inversa para ofertar en temas de compras.
De acuerdo con las reformas, a partir del próximo año, las ONGs no podrán ejecutar obra gris, solamente temas de salud y educación. Primero, buenísima noticia para Guatemala, honestamente, que se haya aprobado esta ley. Diré yo que es una ley que a nosotros nos puede generar entre 4.000 y 4.500 millones de ahorros al año. Es una ley que también viene a ser un candado importantísimo para el presupuesto 2016, eliminando en las prohibiciones que puedan haber financistas que opten a cargos públicos y las relaciones que puedan tener hasta los mismos familiares de los financistas con contratos en el gobierno. Eso se está prohibiendo también. Entonces, nuevamente una buena ley, contento, ha sido un trabajo de 5 meses o 6 meses intenso de cabildeo, de consensos, pero pues estamos llegando a la luz al final del túnel, que es tener la ley aprobada. El trabajo de lectura y aprobación de los 42 artículos con respectivas enmiendas se desarrolló durante las últimas 2 semanas y previo a ser retomada la sesión permanente, se citó al Contralor General de Cuentas para abordar el tema de contratos abiertos y subasta inversa. Hay que seguir con ambas figuras, pero yo mismo me voy a encargar para que se vaya fortaleciendo más el sistema de subasta inversa y que vaya desapareciendo el contrato abierto. Después de finalizar la aprobación de la redacción final del documento, un buen número de legisladores abandonaron el hemiciclo. Se declara receso y se convoca para el día jueves a las 10 horas AM. Telediario, información actual. Y ahora le presentamos un nuevo reporte de nuestra compañera Astrid Ramos, así que nos vamos a nuestra sala de redacción. Coméntanos, Astrid, ¿qué nos tienes? Gracias, Karen, por el cambio, y es que ha llegado información en nuestras redes sociales en relación a un bloqueo que se registra a esta hora del día en el kilómetro 250 de la ruta interamericana, esto en dirección hacia la frontera de Tecumán. Según han informado autoridades de Provial y también con información de la Policía Nacional Civil, este bloqueo se debe a que algunos pilotos del transporte pesado pues están realizando estas medidas, están tomando estas medidas. Sin embargo, no se ha logrado obtener información en torno a por qué es que se está realizando este bloqueo en el kilómetro 250 de la ruta interamericana. Sin embargo, las autoridades han indicado que se tome en cuenta que las personas deben tomar medidas de prevención debido a que ya se registran unos 25 kilómetros de congestionamiento vehicular, por lo que si usted pues necesita transitar por esta ruta debe tomar en cuenta esta situación que se presenta a esta hora del día. Nosotros también estaremos pendientes de lo que actualicen las autoridades en torno a estas medidas que se anunciaron el día de hoy y pues por supuesto estaremos trasladándoselas a través de nuestro noticiero. Es lo que tenemos hasta el momento. Karen, regreso contigo al set principal. Así que la información ha sido dada, tómelo en consideración que hay bloqueo en la ruta interamericana. Ahora le damos un giro a la información y ¿qué le parece a usted si nos vamos a conocer todo lo que está ocurriendo en el deporte nacional e internacional? ¿Con quién? Con nuestro compañero Héctor Morales. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal, Karen? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o buenos medios días. A esta hora, pues ya se puede decir también buen provecho. Pues vamos a hablar del deporte en el ámbito nacional e internacional. Hablamos de lo nuestro, como siempre lo hacemos. Y es que el pasado fin de semana se realizó el Campeonato Nacional Mayor de Atletismo, un evento que, pues a pesar de la fuerte lluvia que azotó el territorio nacional, se realizó de buena manera, en donde la delegación de Izabal terminó como campeona al sumar más medallas de oro, de plata y de bronce. Por supuesto, otras delegaciones que también estuvieron en el podio al sumar con sus diferentes atletas. Por supuesto, nosotros teníamos el resumen de los resultados y lo más destacado de ese Campeonato Nacional Mayor de Atletismo. Según dio a conocer la Federación Nacional de Atletismo, el pasado fin de semana se realizó en las instalaciones del Estadio Nacional Mateo Flores el Campeonato Nacional de Atletismo. Este evento dejó un saldo de 10 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce para la delegación del departamento de Izabal, que se quedó con el primer lugar de la categoría mayor, mientras que en el segundo lugar quedó la delegación de la Universidad de San Carlos con un total de 6 preseas de oro, 7 de plata y 4 de bronce. Y en la tercera posición se ubicó la delegación de Zacapa con 11 medallas en total, las cuales
cuales fueron 6 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La pertinaz lluvia del sábado durante todo el día no fue obstáculo para finalizar el Campeonato Nacional de Atletismo en la categoría mayor. Sin embargo, la competición continuó. El atleta de Izabal Wasting, Christopher Mena, estableció un nuevo récord en los 100 metros planos en la categoría juvenil B, al hacer un tiempo de 10 segundos 81 centésimas, superando los 10.85 en poder de Douglas Ricardo Orellana, vigente desde el 8 de noviembre del año 2013. En lo individual, Rosa Benita Baltasar de Izabal ganó los 100 y 200 metros planos, cronometrando 12 segundos 37 centésimas y 25 segundos 97 centésimas. En los 100 metros planos, el récord continúa siendo de 11 segundos 7 centésimas, en poder de Christian Schumann, impuesto el 15 de agosto del año de 1984. En salto de longitud, la ganadora fue Francisca Martínez con una distancia de 5 metros 80 centímetros, mientras que en salto triple la campeona fue Telma Noemí Fuentes con un salto de 12.14 metros. El récord nacional de Stephanie Cruz con 13 metros 28 centímetros está todavía vigente en la rama masculina. Freddy Lemus se llevó el título en longitud y triple con una distancia de 6 metros 67 centímetros y 14 metros 57 centímetros. El récord del salto de longitud está en poder de Salomón Roll, de 7 metros 79 centímetros, impuesto en el ya lejano 5 de agosto de 1977. Bueno, y no solamente hablamos del atletismo, recientemente ha iniciado alguna participación internacional de la delegación de atletas escolares de nuestro país. Son los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están realizando en México. La delegación guatemalteca ha iniciado con la cosecha de medallas y, por supuesto, nosotros le tenemos el informe de lo que ha sucedido en los últimos días. José Marcelo, con 348 puntos, fue el más certero en sus lanzamientos de arco compuesto a 50 metros, conquistando así la medalla dorada, relegando en el segundo y tercer lugar a los mexicanos Romeo Treviño y Cecilio Quevedo. Además, la delegación guatemalteca ganó 8 medallas de bronce más. El mismo José Marcelo del CIDE, en compuesto fita, puso 14.40 puntos. Su hermano José Andrés en recurvo a 30 metros y fita 14.40. Cintia Pellicer en recurvo a 30 metros y fita 14.40. Y la banderada de la delegación María José Sabadúa en fita 14.40 y compuesto en 40 y 30 metros conquistaron ese puesto. Por otro lado, los esgrimistas nacionales finalizaron sin medalla en la ronda individual, mientras que el voleibol, el Liceo Canadiense, representante guatemalteco, salió derrotado en su primer compromiso por 3-0 ante Puerto Rico con parciales de 13-25, 11-25 y 15-25. Bueno, y hablamos en el plano internacional también de lo sucedido con todo el tema de la seguridad en Europa. Y es que en España están analizando el tema del clásico de este día sábado, porque España ha estado dentro de los grados que pues las autoridades denominan para saber si hay o no hay violencia o atentados. Están en 5 grados, pero España se mantiene en 4, o sea, es una alerta permanente que tiene el país como tal. Es por ello que han dicho que no es necesario suspender el clásico, lo van a mantener como tal, como el juego que es. Eso sí, siempre será un juego de alto riesgo por los aficionados que llegan tanto del Real Madrid como del Barcelona. No hay necesidad de suspenderlo, sí va a continuar la Liga Española, de igual manera otras ligas, pero eso y más se lo contamos en el siguiente resumen que nos presenta Vita Plenaco. Contra el dolor e inflamación de origen nervioso, presenta. Continuamos aquí en Telediario y hay importante información que se genera desde el Hospital Roosevelt, Karen. Claro, pero es nuestro compañero Ronnie Pocón quien ya nos tiene los detalles. Buenas tardes, Ronnie, adelante. Compañeros, buenas tardes, gracias por el cambio, es un gusto saludarlos. Pues me encuentro aquí afuera del Hospital Roosevelt con información importante, y es que hoy hubo un pronunciamiento por parte de la Asamblea de Médicos de este centro asistencial. Pues ayer se anunció por parte de Finanzas de que sería trasladado un recurso de 350 millones de quetzales al Ministerio de Salud para ser distribuido en toda la red hospitalaria. Sin embargo, el director de este hospital confirmó de que 60 millones de ampliación presupuestaria serán dirigidos a este hospital. Sin embargo, los médicos aún ponen en duda si esta será una cantidad suficiente para poder abastecer por lo menos de lo mínimo de medicamentos y de insumos que necesitan, por lo cual aún no se garantiza que se reabra la consulta externa. Pero es la misma doctora Nancy Sandoval quien nos da más detalles. Es que hay que tomar en cuenta que continuamos con las medidas de restricción de consultas externas y cirugías selectivas, a excepción de los pacientes críticos, como lo son pacientes con VIH, pacientes oncológicos o pacientes de nefrología, porque
Contamos con medicamentos que solamente los tenemos a cero y otro listado de medicamentos que los tenemos para una semana o para 2 semanas. Entonces, el abrir las consultas externas implica que vamos a tener que ir al paciente que venga a atenderle como se merece. Y si el paciente merece ser ingresado, tendremos que ingresarle. Si el paciente necesita más estudios, tendríamos que hacerle estudios. Entonces, no podemos con estos recursos a este momento seguir responsables, como mencionaba el doctor, y abrirlo para conseguir gastarnos lo que tenemos para 2 semanas en 5 a 7 días. Entonces, como usted ya lo escuchó, será el martes entonces cuando se conozca si se reabrirán o no las consultas externas para todas las personas que vienen a este hospital. Se calcula que aproximadamente 1.500 personas visitan o son atendidas aquí en las consultas externas cada día. Sin embargo, por el momento sigue la medida de suspensión de cirugías selectivas y las puertas de la consulta cerradas. Esta es la información que tenemos por el momento. Luis y Karen, regreso con ustedes allá a los estudios centrales, deseándoles una excelente tarde. Importante información desde el Hospital Roosevelt, Karen. Bueno, y el Magisterio Nacional puede ayudar a prevenir a la niñez y la juventud contra el consumo de drogas. Astrid Hernández nos cuenta más de ello. Astrid, adelante. Gracias, compañeros, por el cambio. Muy buenas tardes. Finalizado el ciclo escolar, ahora los docentes son capacitados, esto por parte del Ministerio de Educación y algunas entidades que apoyan a esta cartera educativa para que los docentes se profesionalicen y para que en el próximo ciclo escolar los estudiantes sean los beneficiados. Hoy se analizó el tema de cómo poder detectar cuando un alumno consume algún tipo de droga. Esto derivado a que según el informe de Cecatit, en el 2013, el 42.2% de los jóvenes del total de la población en Guatemala consumía algún tipo de droga. Lo que son diplomados en orientación familiar con escuela para padres, en competencias de liderazgo educativo para la creación de comunidades de aprendizaje y también en el tema de educación sexual y afectividad. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos con alrededor de 70 maestros en cada diplomado y cada maestro va a reproducir este contenido en las escuelas a donde trabajan. Y ahí se hacen lo que son escuela para padres o comunidades de aprendizaje. Los cateros tienen que saber qué tipo de población tienen en sus escuelas, cuáles son los grupos más populares, qué hacen esos grupos populares. Como dije al principio, agarrar a esos grupos que son líderes natos y convertirlos en líderes positivos. ¿Sí? Tener una estrategia como escuelas de padres, por ejemplo. El invertir mi tiempo para que los papás también sean parte fundamental de las decisiones de sus hijos. Y es a través de las direcciones departamentales quienes determinan qué maestros y de qué áreas pueden participar en las diversas capacitaciones. Esto se prioriza en el tiempo de vacaciones para no perjudicar las clases de los estudiantes. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Información interesante en un enlace simultáneo que le hemos presentado aquí en Telediario. Bueno, y ahora cambiamos el rumbo de la información y déjeme comentarle que celebrando los 20 años de la prestigiosa marca de lencería Victoria's Secret, pues se realizó un fashion show. Bueno, veamos inmediatamente de qué se trata en Glamour y Belleza. Un espectacular show y muchos soñarán con ángeles esta noche. ¿Lo podemos repetir, por favor? No. Concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Con permiso.